Hola a todos, soy la aprendiz Lizeth Valeria Arjola Mortegui del Tecnólogo Gestión Empresarial en Centro de Servicios Financieros de la ficha 2922-16-8. En este video te voy a explicar la estadística inferencial y todos los conceptos que hacen parte de este tipo de estadística. Definición: la estadística inferencial es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida de una muestra de población de la misma. Con este tipo de estadística permite inducir a partir de la información empírica podemos deducir cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error mediante términos de probabilidad. Características: utiliza muestras para hacer estimaciones. La estadística inferencial se basa en la premisa de que podemos extraer conclusiones sólidas sobre una población completa a partir del análisis de una muestra representativa de esta población. Se utilizan muestras en vez de analizar toda la población. En muchos casos analizar toda una población sería demasiado costoso, tiempo intensivo o incluso imposible de igual manera los datos obtenidos es como si se hubiera estudiado a toda la población. Aquí se muestra el proceso de muestreo, donde está la población, la muestra que sacamos de esa población, los parámetros poblacionales y los estadísticos muestrales, y ahí empieza el proceso de la estimación. Es que permite hacer predicciones y generalizaciones. Esto nos indica que las conclusiones que se obtienen no son definidas, sino que están sujetas a un margen de error, es decir, se expresan en términos de probabilidad, lo que nos permite cuantificar la incertidumbre. A partir de una muestra representativa de datos podemos construir modelos estadísticos que nos permiten predecir cómo se comportará una variable en el futuro o en una situación diferente. Por ejemplo, podemos predecir las ventas futuras de un producto en función de datos históricos. Aquí está toda la población y esa es una parte de la muestra que cogemos de esa población. Otra característica es que requiere de teorías de probabilidad. La estadística inferencial y la teoría de probabilidades están estrechamente relacionadas y se complementan de manera fundamental. La teoría de probabilidades proporciona el marco teórico necesario para cuantificar la incertidumbre y el riesgo asociados a los eventos aleatorios. Esto es esencial en la estadística inferencial, ya que al realizar inferencias sobre una población a partir de una muestra, característica es que permite hacer predicciones y generalizaciones. Esto nos indica que las conclusiones que se obtienen no son definidas, sino que están sujetas a un margen de error, es decir, se expresan en términos de probabilidad, lo que nos permite cuantificar la incertidumbre. A partir de una muestra representativa de datos podemos construir modelos estadísticos que nos permiten predecir cómo se comportará una variable en el futuro o en una situación diferente. Por ejemplo, podemos predecir las ventas futuras de un producto en función de datos históricos. Aquí está toda la población y esa es una parte de la muestra que cogemos de esa población. Otra característica es que requiere de teorías de probabilidad. La estadística inferencial y la teoría de probabilidades están estrechamente relacionadas y se complementan de manera fundamental. La teoría de probabilidades proporciona el marco teórico necesario para cuantificar la incertidumbre y el riesgo asociados a los eventos aleatorios. Esto es esencial en la estadística inferencial, ya que al realizar inferencias sobre una población a partir de una muestra, siempre existe un margen de error o incertidumbre. Otra característica aquí se muestra que involucra intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. La estadística inferencial se basa en gran medida en dos herramientas fundamentales: los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Estas herramientas nos permiten hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra, es decir, sacar conclusiones más generales a partir de datos limitados. El poder de la estadística inferencial: aquí se puede ver los intervalos de confianza, la prueba de hipótesis, las técnicas de muestreo, limitaciones y supuestos. Tipos de estadística inferencial: estadística descriptiva, resumen y descripción de datos es la primera. Esto significa que es una rama de la estadística que se enfoca en organizar, resumir, presentar datos de una manera clara y concisa. Su objetivo principal es decir las características principales de un conjunto de datos, sin hacer inferencias sobre una población más grande. Se obtienen los datos a través de encuestas, experimentos, observaciones. Los datos se ordenan de manera lógica, por ejemplo, en tablas o listas. Aquí se puede ver que se obtienen tablas y se obtienen unas gráficas a través de esas tablas. Segunda característica es estimación de parámetros de la población: media,
proporción, etc. Un parámetro poblacional es una característica numérica que describe a toda una población. Por ejemplo, la media de edad de todos los habitantes de una ciudad, la proporción de personas que prefieren un producto en particular o la desviación estándar de los ingresos de una empresa. En la mayoría de los casos es imposible o poco práctico recolectar datos de toda una población. Por lo tanto, tomamos una muestra y utilizamos los datos de esta muestra para estimar los parámetros principales para estimar parámetros. Estimación puntual consiste en asignar un único valor al parámetro poblacional basado en la muestra. Por ejemplo, la media muestral, que se define con el símbolo X sub. Se utiliza como estimador puntual de la media poblacional. Estimación por intervalos de confianza. Proporcionan un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional con una cierta probabilidad. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional significa que estamos al 95% seguros de que el verdadero valor de la media se encuentra dentro de este intervalo. Otro ejemplo es que imagines que quieres conocer la estatura promedio de todos los estudiantes de una universidad. Sería imposible medir a cada uno. Aquí es donde entra el juego de la estimación de parámetros. Aquí podemos ver la población, el muestreo aleatorio, la muestra, los parámetros, el error aleatorio y evaluación de suposiciones sobre una población. Las pruebas de hipótesis son una herramienta fundamental en la estadística inferencial que nos permite tomar decisiones sobre afirmaciones acerca de una población. Es esencial ya que nos ayudan a evaluar si los datos de una muestra proporcionan evidencia suficiente para rechazar o no una hipótesis planteada sobre esa población. Planteamiento de hipótesis. Hipótesis nula. Representan la situación que asumimos como verdadera a menos de que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente en contra. Hipótesis alternativa. Es la hipótesis que queremos demostrar y suele ser lo contrario de la hipótesis nula. Selección del nivel de significancia. Es la probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Los valores comunes de A son 0.505 y 0.01. El cálculo del estadístico de prueba se calcula un valor numérico basado en los datos de la muestra y en la distribución de muestreo del estadístico bajo la hipótesis nula. Región crítica. Se determina en un rango de valores del estadístico de prueba que nos lleva a rechazar la hipótesis nula. La decisión es si el valor es calculado del estadístico de prueba cae dentro de la región crítica. Se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario no se rechaza. Aquí podemos ver la estadística referencial y su prueba de hipótesis, donde tenemos los tipos de prueba de hipótesis, análisis de potencia, prueba de hipótesis, intervalos de confianza. La regresión y correlación. Análisis de relaciones entre variables. La regresión y la correlación son dos herramientas estadísticas fundamentales que nos permiten explorar y cuantificar la relación entre dos o más variables. Ambas son esenciales para entender cómo cambian las variables juntas y cómo una variable puede predecir otra. La correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Nos indica si las variables tienden a aumentar o disminuir juntas. Correlación positiva. Si una aumenta mientras la otra disminuye, correlación negativa. O si no existe una relación lineal, correlación cercana a cero. El coeficiente de correlación es un valor entre -1 y 1 que cuantifica la fuerza y dirección de relación. 1 es la correlación positiva perfecta, -1 correlación negativa perfecta y 0 no existe correlación lineal. Un ejemplo es la correlación entre la altura y el peso de las personas suele ser positiva, lo que significa que a medida que aumenta la altura también tiende a aumentar el peso. La regresión va un paso más allá de la correlación. No solo nos dice si existe una relación, sino que también nos permite modelar esa relación y hacer predicciones. Esto nos permite que podamos identificar la forma de la relación, si es lineal, cuadráltica, exponencial, etc. Cuantificar la fuerza de la relación a través de coeficientes de determinación. Hacer predicciones, estimar el valor de una variable en función del valor de la otra. Regresión lineal simple es la forma más básica, modela la relación entre una variable dependiente y y una variable independiente x mediante una línea recta. La ecuación sería y igual a b más bx. El a es intercepto y el b es pendiente.
Un ejemplo es que podemos usar la regresión lineal para predecir el precio de una casa en función de su superficie. Aquí podemos ver los índices con sus gráficas. Los objetivos de la estadística inferencial. La estadística inferencial es útil porque no siempre es posible medir todos los elementos de una población, por lo tanto la inferencia estadística nos permite tomar decisiones y hacer predicciones basadas en una muestra representativa de la población en lugar de medir todos los elementos de la población. Podemos extraer conclusiones sobre una población basándose en una muestra. La inferencia estadística proporciona un marco para recopilar datos de muestra representativa y luego realizar métodos estadísticos para hacer inferencias sobre la población de la que se extrajo la muestra. Estas inferencias pueden adoptar muchas formas, como estimar parámetros de población, por ejemplo la media o la proporción de una población, probar hipótesis sobre las características de la población o hacer predicciones sobre eventos futuros. Otro objetivo es la descripción o sacar conclusiones sobre una población. La inferencia estadística nos permite generalizar los resultados de una muestra a toda la población. Muestra versus población, no podemos estudiar de manera factible una población entera, por lo que utilizamos métodos estadísticos para analizar datos de una muestra y sacar inferentes sobre la población. Métodos de estadística. La inferencia estadística se basa en varios métodos estadísticos para analizar datos de muestra y sacar conclusiones sobre la población. Realizar predicciones sobre eventos futuros. La estadística no solo sirve para extraer conclusiones sobre una población a partir de una muestra, sino que también es una herramienta poderosa para realizar predicciones sobre eventos futuros. Se realiza utilizando modelos estadísticos, como construye modelos matemáticos basados en datos históricos para describir la relación entre sus variables. Estimación de parámetros. Utiliza estos modelos para estimar valores futuros de variables de interés, intervalos de confianza, proporcionando un rango de valores en el cual se espera que se encuentre la verdad valor futuro con cierta probabilidad. Un ejemplo de predicciones son las ventas futuras. Empresas que utilizan modelos de regresión para predecir las ventas de un nuevo producto. Las tendencias económicas. Economistas emplean modelos econométricos para pronosticar el crecimiento económico. Los resultados electorales. Sondeos de opinión utilizando muestras representativas para predecir los resultados de elecciones. En el clima, la meteorología utiliza modelos estadísticos para predecir patrones climáticos futuros. La precisión de datos se basa en la calidad de los datos. Datos precisos y relevantes son fundamentales para construir modelos precisos. La adecuación del modelo. El modelo estadístico debe ser adecuado para la naturaleza de los datos y la pregunta de investigación. Determinar la significancia estadística de los resultados obtenidos. El resultado obtenido en un estudio no es simplemente debido al azar, sino que también hay una alta probabilidad de que exista una relación real entre las variables que se están estudiando. En otras palabras, nos permite descartar la hipótesis de que los resultados no son producto de una casualidad. Un ejemplo es que imagina que quieres saber si un nuevo medicamento es efectivo para reducir el dolor. Realizas un estudio y encuentras que en el grupo que se tomó el medicamento experimentó una reducción promedio del dolor mayor que en el grupo que tomó un placebo. La prueba de hipótesis permite determinar si esta diferencia es estadísticamente significativa o si se pondrá a ver debido al azar. Y todo esto sería por el video de hoy. Espero les haya quedado claro todo lo que se refiere a la estadística inferencial. Gracias.